San Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13. San Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13. Ok. De pie los que puedan, por favor. Mateo 6 versículos 9 al 13. Leamos antifonalmente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, ¿en qué clase vamos? 18, 19. Bueno, el propósito este año ha sido, yo no soy muy amigo de complicarme la vida con las cosas que hago. Por eso normalmente las cosas que hago no me complican. Y una de las cosas que puede complicarle la vida a un pastor es que la iglesia dependa mucho del pastor. Eso puede realmente complicarle mucho la vida a un pastor. Por esa razón, pero eso no fue lo que Cristo quiso hacer. Lo que Cristo quiso fue que la iglesia dependiera de Cristo, dependiera de Dios. Había un problema, porque para que la iglesia dependa de Dios debe conocer a Dios. Entonces, no puede un pastor dar a conocer a Dios si él mismo no conoce a Dios. De tal manera que este año he estado determinado a compartir toda la experiencia que ha sido Jesucristo en mi vida. Y le doy gracias a Dios porque es una experiencia vasta. Son 40 años de estar ministrando sobre la vida de Jesús. Cuando la iglesia no depende de Cristo, depende del pastor, entonces la adoración será para el pastor. Pero cuando la iglesia depende de Jesucristo, la adoración no es para el pastor, porque usted no adora a hombres, sino que usted adora a Dios. Diga: yo adoro a Dios. Dígale que tiene al lado, diga: no se adora al hombre, se adora a Dios. Dígale: el hombre no murió por ti ni por mí. Jesucristo ofrendó su vida. A él la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Dígalo. Amén. Y hemos estado viendo una saga que vamos ya hoy a completar las 20 primeras clases. En la primera clase que estuvimos viendo a Jesús como revelación del Padre. En la segunda clase estuvimos viendo a Jesús como un propósito del Padre. En la tercera clase estuvimos viendo a Jesús y la amistad de Dios. En la cuarta clase, la verdad, vimos primero el pecado, pero en realidad la estamos dejando en el orden: es primero la iniquidad versus el alma. En la quinta clase, el pecado. En la sexta clase, Jesús, ¿por qué lo hizo? En la séptima clase estuvimos viendo Jesús y cómo lo hizo. En esa clase estuvimos viendo el dolor del Padre. Octava clase vimos quién es el Cristo. En la novena clase, Jesús y el perdón de Dios. En la 10ª clase estuvimos viendo la Semana Santa. En la clase número 11, ¿por qué Cristo es el autor de la fe? Entendiendo que la fe es la bendición revelada de Dios. La clase 12 fue Cristo, el Cordero de Dios. En la clase 13 vimos a Cristo como siervo redentor. En la clase 14 vimos a Cristo como el buen pastor. Y en la clase 15 vimos a Cristo como la cabeza de la iglesia y a la iglesia como el cuerpo de Cristo. En la clase número 16 vimos a Cristo como sumo sacerdote. En la 17 vimos a Cristo como Hijo de Dios. En la clase 18 vimos a Cristo, el Hijo de Dios, como un siervo sufriente.
Y en la clase 19 que empezamos hoy, vamos a ver a Cristo, después de haber visto a Cristo como siervo, como en unos planes bastante difíciles, hoy vamos a ver a Cristo como Rey. Hay algo que usted tiene que ver. Usted siempre, no solamente cuando usted ve orar a Dios, no se quede solo en lo que Dios dice. Ojo. Cuando usted ve orar a Dios, mire a Dios por qué lo hace, cómo lo hace. A veces usted en su familia, usted ve que hay personas que hacen cosas, pero digamos, usted se admira de cómo las hacen. Las cosas que hacen a veces son secundarias, porque es bonito ver cómo las hacen. Cristo viene a salvar al hombre y es bonito ver cómo lo hace. Por ejemplo, desde el mismo principio de su ministerio, cuando Jesús capta la atención de las personas a las que les traía un mensaje, entonces Cristo toma su atención, Él capta la atención de sus oyentes y luego la redirige y la enfoca en la importancia que tenía el hecho de que con Él, o sea, con nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos estaba enviando de vuelta su reino. Acuérdense que el hombre había perdido la soberanía de Dios. En el huerto la perdió. Ahora, cuando Cristo viene, la devuelve. El Padre envía el reino, lo devuelve. Aquí hay una cosa que es bueno que usted sepa, que hay una diferencia en la relación muy grande, en la relación de los hombres antes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los hombres recibieron la voluntad de Dios, la norma de Dios, la constitución de Dios, pero no recibieron el reino de Dios. Es decir, yo ponía esta mañana en el primer culto un ejemplo, y el ejemplo que ponía era de como que usted se va a la China y yo le mando la Constitución Nacional de Colombia para que usted la viva en la China. ¿Entendió, China? ¿Me están entendiendo? O sea, es como si usted aquí en Colombia le mandara la Carta Constitucional de los Estados Unidos y usted viviera aquí. ¿Eso se puede? Pero es básicamente lo que le pasó a la gente en el Antiguo Testamento. Estaba recibiendo la Constitución de Dios, pero no tenían el Estado de Dios, no tenían el reino de Dios. Estaban viviendo en un estado distinto. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo cuando comienza a enviar el mensaje que Él tiene para las gentes a las que se lo trae? Primero, Cristo enfoca la importancia que tenía el hecho de que el Padre nos estaba enviando su reino, su estado, su país. A tal punto que en la oración del Padre Nuestro, que Jesús mismo nos enseñó, nos deja clara y precisa una instrucción. Ojo a esto. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, ¿qué? Tu reino, tu estado, tu país. ¿Cuántos alguna vez pensaron en irse, por ejemplo, de su país para ir a vivir en un mejor país? Hay personas que anhelan vivir mejor y para eso piensan que hay que cambiar de país. Y algunos se van a vivir en un mejor país y sufren a veces porque no pueden, quisieran irse a vivir ese país ideal. Bueno, esto fue lo que pasó cuando Jesús anuncia el reino. Dice: vosotros oraréis así: venga tu reino. ¿Para qué? ¿Para qué venga el reino de Dios? Para que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque las normas de un país expresan la voluntad, el orden de ese país.
Entonces dice, y termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, note que cuando Cristo viene, lo próximo que nos va a anunciar es el reino. O sea, Él trae el pasaporte y nos va a llevar a un reino, a un estado. Es decir, el Señor nos estaba acercando otra vez a su soberanía, porque la habíamos perdido desde los tiempos de Adán y Eva. O sea que Cristo nos estaba devolviendo la cercanía de Dios. Importante además porque con la soberanía de Dios, pues nos llegó su protección. Y también en forma plena, todas las bendiciones que vienen por causa de la cobertura de su autoridad. Por ejemplo, las personas que entran en Colombia entran bajo la cobertura de las leyes colombianas. Cuando usted entra en el reino de Dios, usted tendría que entrar en la cobertura del país de Dios. O sea que con el imperio del bien, o sea, con el país del bien, el propósito del Señor se logró, porque vino a traer fue no las leyes que estaban en el Antiguo Testamento, sino el Estado, el reino, el país de Dios donde están las leyes. El propósito del Señor se logró porque cuando Cristo se sacrificó en la cruz, pagó, ojo a esto, pagó el rescate con que nos quitó, con el que nos sacó. Él vino, cuando Él muere, enseguida nos echa mano y dice, venga que este es mío, venga que este es mía, este ya no es más suyo, y lo quita y lo traslada, y lo quita y lo traslada. Eso fue lo que pasó. Por ejemplo, Pedro, Dios nos saca del yugo maldito de la esclavitud. Ojalá lo entienda. Yo se lo predico porque es lo que yo he vivido. Ojalá usted lo entienda. Si usted no vive en alegría, si usted no vive en gozo, hay algo que no está pasando, no está bien usted, porque Él nos sacó de allí. Mire cómo lo describe el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 8 al 10. Él empieza diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Pero entonces aquí está la primera cosa, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es un creyente de verdad, esos que no tienen esa boca sucia. Aleluya. Porque están transformados. Ese está llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y la segunda cosa, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque éramos esclavos. Vosotros no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios. Dignidad. Eso se nota. ¿A usted se le nota que usted es pueblo de Dios o no? ¿O usted es un cristiano James Bond? Usted es incógnito. Usted es un agente encubierto. Y el tercero dice que nosotros éramos, en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora la tenemos a la flor de piel, la misericordia. Hemos alcanzado misericordia. Eso es lo que dice. O sea, ¿sabe una cosa? Que Dios le devolvió al hombre la dignidad. Ahora, ¿cuándo le devuelve Dios al hombre la dignidad? Solo hasta cuando lo vuelve a meter, porque lo llevó a vivir dentro de un sistema de nuevo gobierno. Usted pasa de aquí a Venezuela, usted está en un sistema de gobierno distinto. Usted va de aquí a Ecuador y el sistema de gobierno es distinto. Usted va de aquí, no se vaya, más bien. Aleluya, haga patria aquí, aleluya. Gloria a Jesús. Pero cuando usted cambia, cuando usted dice Jesús, y lo dice de corazón, porque es que
muchos lo han dicho, no crean que todos los que están en las iglesias son salvos. No, yo no creo en eso. Aunque otros digan que no, pero la salvación se pierde. Aleluya. Gloria a Jesús. Algunos son cristianos de bla bla bla. Aleluya. Pero mire lo que dice. Entonces, pero cuando usted recibe, note una cosa, que lo primero que llega a usted, según el anuncio de Jesucristo, en lo que estuvimos viendo al principio, es el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Entonces lo primero que llega es el país de Dios a su vida. O sea, que una vez que usted recibe a Jesucristo, entró en el país de Dios. Eso fue lo que le pasó. Yo no sé si usted me lo puede creer. De hecho, el Señor dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso lo dice la palabra. Y ustedes me miran y dicen, increíble, así dice. Increíble, así dice, le dan la Biblia. Aleluya. Ahora, ¿por qué? Porque Dios necesitaba que sus hijos, porque recuerden que una vez nosotros no entramos al país de Dios sino en la calidad de hijos. El país de Dios es el país de los hijos de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería para sus hijos? Un gobierno que fuera justo y bueno. De uno, al costo que fuera. Eso sería un éxito. O falabella. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. O sea, bajo el gobierno de Dios. Y vamos a quedar y entramos bajo el gobierno de Dios. Porque en el gobierno de Dios es que el Señor consideró que los seres humanos debíamos estar. Es justo que usted esté en el gobierno de Dios, porque ahí es donde hay justicia. Porque en Cristo somos hechos justicia. Aleluya. Ahora, todo ese proceso tenía que empezar en unos seres humanos que lo primero que tenían que recibir era perdón. Para poder entrar, tenían que ser perdonados. ¿Cuántos aquí son perdonados? Amén. Claro que cuando uno mira al hermano Francisco, ya se fue. Uno dirá, ¿sí estarán perdonados todos? No, yo sé que todos estamos perdonados, todos estamos perdonados. Aleluya. Entonces, la primera cosa que nos tenía que pasar era que teníamos que ser perdonados. ¿Para qué? Porque todo en Dios son procesos. En el momento en que usted es perdonado, automáticamente después es hijo. A todos los que... Eso dice la palabra. Eso fue lo que dijo Juan 1, 12 y 13. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Entendieron? Ni pío. Bueno, miremoslo como dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero a todos los que creyeron en Él, ¿en quién? ¿En quién? Y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Aleluya. Mira el que tiene al lado, así como de refilón. Míralo. Le voy a contar una cosa. Míralo. Ese, con todo lo faltón que es hijo de Dios. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con él. Dígale, ¿por qué no se vuelve y por primera vez sin hipocresía? Dígale, te amo. Ahora, si usted le ve cosas sospechosas, dígale, pero en el amor del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Y dice, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, no, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es que, esto era importante, es que haciéndonos hijos como Cristo, era que Dios podía heredarnos las promesas de Cristo, su Hijo.
Mire para dónde va todo esto. El Señor, usando a Pablo, refuerza esas garantías cuando en Romanos dice con toda claridad. Mire lo que dice en Romanos. Estamos viendo Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. La primera cosa es que para que usted pueda recibir las promesas de Dios, usted tiene que pasar por Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Y qué dice Romanos 8, 16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que usted no puede creerse eso que dicen mucha gente, que todos somos hijos de Dios. No. No. Todos somos creación de Dios, y por eso les pueden llamar criaturas de Dios. Pero para ser hijo de Dios, usted tiene que estar lavado con la sangre de Cristo, haberlo recibido, porque es lo que dice. En el versículo 13 del capítulo, versículo 17 del capítulo 8 de Romanos dice: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esa es la razón por la que, haciéndonos sus hijos amados, en Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes. El propósito del Señor fue: ¿por qué nos hace reyes? Primero, porque Cristo es rey y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Obviamente, si somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de un rey. En este caso también somos reyes. Claro que otros son Ramírez, otros son Rodríguez, pero yo soy rey. Se quedan aterrados ustedes mirando un rey de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Miren, entonces, ¿pero qué quería Dios al hacernos reyes? Multiplicar en este mundo los actos de justicia. ¿Saben lo que va a pasar hoy cuando salgamos de aquí? Que todos, unos van por un lado, otros van por otro lado, otros van para arriba, otros van para abajo, otros van para este lado, otros van para aquel otro lado, otros atraviesan la ciudad. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Que por donde van actos de justicia, van reyes que hacen actos de justicia. Si estamos entendiendo bien el mensaje, eso es lo que tendría que pasar. ¿Me están entendiendo? Gloria a Jesús. Dios derrama como ríos de agua viva su justicia a través de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer. Uy, eso es maravilloso. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios? Ahora, así como Cristo, además de hijo, es sacerdote, pues como nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, pues también somos sacerdotes como Cristo, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, que ahora es mi papá. ¿Cuántos pueden decir: el Padre de Cristo es mi papá? ¿Lo puede volver a decir? El Padre de Cristo es mi papá. Con la boca se confiesa. Por eso, así como el Padre esperó la obediencia de su Hijo Jesucristo, entonces ahora Él espera de nosotros nuestra obediencia. Ahora, ¿qué es la obediencia que Dios quiere de nosotros? Que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Él necesita hijos para depositar su gracia. Esta mañana el Señor decía en el devocional que vamos a tener una semana de bastantes respuestas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Los hijos de Dios vivimos en una forma diferente. ¿Se dieron cuenta lo que pasó con esta hermanita que está asistiendo hace algún tiempo con nosotros? Nuestra hermana Leonor ya llegó aquí con un cáncer bastante violento, y hemos visto cómo Dios ha estado operando grandemente en su vida. Y aunque ha estado en un lecho, gloria a Jesús, me mandan la fotografía donde me dicen: mire, antes de la oración la hermana estaba así, mire la oración ahora. Entonces tenía un tubo aquí, qué sé yo,
y después de la oración estaba sin tubo y con las manos levantadas allá donde estaba y adorando a Dios y riendo con Dios y bendiciendo a Dios, porque hemos hecho actos de soberanía en Dios. No es porque somos parte del cuerpo de Cristo, entonces somos sacerdotes y somos reyes. ¿Eso es claro? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hemos recibido realmente de Dios? Y hay cristianos que no tienen mucho entendimiento. Usted les pregunta, ¿usted qué ha recibido? Y la gran mayoría saben lo que contesta: tantas cosas, todo. ¿Y qué? Pues unos zapatos, he recibido unas ollitas para hacer el almuerzo, y he recibido comidita para echarle a las ollitas, y he recibido como 5 hijos, y estoy pidiéndole al Señor que mande el alimento. Porque la gran mayoría de los cristianos a veces están encartados con la bendición de Dios. ¿Qué ha recibido usted? ¿Y qué es lo que usted realmente está recibiendo? Debe usted recibir de Dios. Pues si usted ha recibido el reino de Dios, lo que usted tiene que haber recibido es gobierno. Y si usted ha recibido gobierno, lo que usted tiene que haber recibido es autoridad. ¿Me están entendiendo? Aleluya. Ahora, si Dios le dio gobierno y autoridad, porque en este mundo somos reyes, también lo que nosotros debemos estar haciendo son actos de justicia. Usted es un buen patrón, usted es un buen empleado, usted es de los que se roba el tiempito y llega 5 o 10 minutos y a veces hasta media hora tarde a su trabajo. Usted hace actos de justicia. ¿Cómo maneja usted su tiempo? ¿Cómo maneja usted sus bienes? ¿Sabe una cosa? La otra cosa es que usted es sacerdote. Luego, ¿qué es lo que si usted tiene que dar de gracia? ¿Qué es lo que usted tendría que estar haciendo? Actos de misericordia, porque usted recibe misericordia. Usted tiene que... el contacto con nuestro Dios es el contacto con el Dios de todas las misericordias. Usted tendría que estar haciendo misericordia. Si usted no está haciendo misericordia, si usted no está haciendo actos de justicia, revise su cristianismo. Usted puede ser creyente, pero no cristiano. Porque para que usted sea cristiano, usted tiene que ser un rey y un sacerdote, pero no sino de verdad. Sino de verdad. Ahora, es que Dios desea ver creyentes en acción. Se tienen que acabar los creyentes James Bond. Dios, porque voy a decirles una cosa: los creyentes en acción son creyentes que ejercen la soberanía de Dios, no la suya, no su carácter, no su voluntad, sino la voluntad de Dios. No la suya, sino la de Dios. Y claro que para que usted sepa la voluntad, cuál es la voluntad del Señor, usted necesita estar en oración, estar en contacto con Él, estarlo oyendo a Él, porque si usted no sabe, si usted no lo hace, ¿qué va a saber usted qué es lo que Dios quiere? Usted no sabe ni dónde está parado. Ahora, ¿por qué quiere Dios ministros en acción? Porque 1 Corintios capítulo 4 versículo 20 dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, quiero que vea usted algo. Jesús se muestra en plena actividad del reino desde el mismo comienzo de su ministerio. O sea, note esto, que esto va a ser bien bonito.
En Marcos capítulo 1, versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿De dónde? ¿No tienen? Algunas Biblias no tienen Juan. ¿Ah? El evangelio del reino de Dios. O sea, cuando Jesús está hablando, el Señor está en plena acción, y lo que realmente Jesús está haciendo al anunciar el reino de Dios, está anunciando es su soberanía, la de Él, la soberanía de Él, que es la misma soberanía de Dios. Haga de cuenta que llega aquí el presidente de nuestro país, o en cada lugar llega el presidente del país, llegó la soberanía de Dios, porque donde está el presidente de un país, ahí está la soberanía de Dios, del país. Él representa la soberanía. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay islas alrededor de nuestro país, y siquiera una vez al año el presidente tiene que ir a esos islotes que a veces no están muy habitados, pero él se para allá? ¿Y saben qué pasa? Lo hace para hacer actos de soberanía. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Directamente haciendo actos de soberanía. Cada que Jesús entra en alguien, lo que está haciendo son actos de soberanía. Gloria a Jesús. Ahora note algo. En el versículo 15 de Marcos capítulo 1 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ojo a esto. ¿Qué es lo que les está diciendo? Aprovechen, porque con la soberanía de Dios viene el perdón. Con el perdón llegó el regreso a la amistad con el Señor. Y cuando el hombre entra en amistad con Dios, ingresa, es introducido a un nuevo sistema de gobierno, a un nuevo sistema de vida, un sistema que es necesario en este mundo, porque el Señor le enseñó a los discípulos algo muy interesante en San Juan capítulo 16 versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi soberanía es sobre todo eso. Mientras estamos con Él, la soberanía de Dios es permanente, es constante y permanente. No tengan temor. ¿De qué se trata? Mire, se trata de que donde usted va, deben haber actos de soberanía. Mira, hay momentos en que yo me siento apenado a veces con las ovejas, porque me dicen, algunas veces me dicen, pastor, estoy en estas. Yo digo, voy para allá, y no me está invitando. Yo me siento un intruso. Miren, más de una ocasión con ustedes me sentí un intruso. Pero yo digo, Dios mío, ¿en qué ando? Voy por ese. Y yo he parado la muerte varias veces. He orado por personas que han resucitado. Si ven ese pastorazazo que tienen ustedes, aleluya, dan ganas de prender una veladora, ¿no? Y yo lo saco de aquí a usted. Bueno, mire. Pero no hablemos de mí, hablemos de lo que pasó con Terry Mays, que yo lo conozco, un hombre muy lleno del Espíritu. Y él contaba una experiencia, se la oí de su propia boca, contaba él una experiencia muy interesante. Él decía que en una oportunidad iba a la iglesia de un amigo a predicar. Y resulta que él va para la iglesia, pero camino de la iglesia y acerca de la iglesia hay un accidente. Y un carro mata a una niña. Él va en el carro del pastor y van, como le pasa a muchas personas que llegan tarde a culto, entonces ellos iban como tarde para el culto, y entonces le dice, pastor, no, tenemos que volver. No, hay que volver. Pero, amigo Terry, ¿cómo nos vamos a devolver? El culto está avanzando. Entonces váyase usted, yo me quedo, porque el Señor me manda que me quede.
Y cuando él llega donde la niña que está muerta, el Señor le dice: resucítala. Recuerden que Terry es cristiano, o sea que él en sí mismo es un acto de justicia. Yo llego a muchos lugares donde se van los males. Entonces, ¿qué pasa? Él ora por la niña y él dice que empezó la niña a toser y volvió en sí. Y en el momento que la niña estaba volviendo en sí, llegó la ambulancia que ya habían llamado para hacer el levantamiento. Entonces todos sorprendidos: no, que hay que arrancar rápido para la clínica. La suben a la ambulancia y entonces Terry se va a subir a la ambulancia y le dicen: no, usted no se puede subir. ¿Quién va? La mamá. Ay, el pastor Terry dice: no, por favor, no, él no les podía explicar lo que estaba haciendo, le estaba reteniendo la vida en la niña. Le dice: no, por favor, no, dice la mamá: aquí yo soy la mamá y yo me voy con... Señora, por favor, soy yo quien debe ir, yo se lo digo de parte de Dios, soy yo quien debe ir. No, yo soy la mamá. Pastor, vamos a predicar. Le tocó irse. 15 minutos más tarde lo llamaron para contarle que la niña murió, definitivamente. Nosotros somos actos de justicia. Donde estamos, las cosas operan. Nosotros llegamos a los lugares para cambiarlos, para que la justicia de Dios opere. Mire, ¿qué puede estar esperando Jesús cuando toca la puerta de un hombre apartado de Dios? Su arrepentimiento. Porque si él se arrepiente, le echa mano, lo saca, dice: es mío, es mío. Entonces, Cristo lo que estaba buscando es el arrepentimiento, y a partir de ahí no tiene más que buscar en los hombres. Más bien, a partir de ahí empieza el trabajo con que Cristo le devuelve al nuevo creyente la dignidad, la esperanza renovada, la tranquilidad para siempre. No es por nada, pero Jesús termina la oración del Padre Nuestro diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso es soberanía total. Y eso es lo que acercó el Señor al nuevo Hijo de Dios cuando Él abrió la puerta. ¿Qué le acercó al nuevo Hijo de Dios? El reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Y según esa expresión de Cristo, el Señor tendría que estar hablando de un reino extraordinario y soberano, donde debe predominar la armonía perfecta, que está garantizada por una estabilidad eterna, una estabilidad que le permite decir al Señor: por los siglos, por todos los siglos. Amén. Pero miren, quizá lo más importante resulta, y para mí es impresionante, es que nosotros somos parte importante de ese reino. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Mira todo lo que hizo con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que cuando Cristo hablaba del reino de Dios que se había acercado, de lo que estaba... Ayúdeme a uno con los niños, por favor. De lo que estaba hablando el Señor era de sí mismo. Jesús está hablando porque el versículo 5 de Apocalipsis se refiere a Él y dice: el soberano de los reyes de la tierra. Él no era solamente el soberano de los hombres que se mueren, sino también de nosotros. Aleluya. Porque aunque seamos reyes,
y sacerdotes, pero eres el rey de los reyes, eres rey sobre nosotros. Diga, tú eres rey sobre mí, Señor. Y hablando de nosotros, mire, sabe una cosa, usted no puede recibir nada si no le es dado de arriba. Recuerde usted, Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice que es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no es porque usted se lo impone, tiene que hablarlo primero el Espíritu Santo. Cuando usted muera, usted va al reino y allá yo no sé si será Pedro el que, como dicen por ahí, que tiene las llaves, entonces usted le abre, pero si es Pedrito, ¿sabe lo que va a hacer Pedro? Va a mirar al Espíritu Santo y ese es hijo de Dios. Y viene el otro: alejaos de mí, no os conozco. Pues yo he dicho todo el tiempo que soy un hijo de Dios. Sí, Espíritu Santo. Y el Edgar, aleluya, el de la changua. Pase. Pero si es hijo, dice en el versículo 17 del capítulo 8, dice que entonces pasamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire, Dios en Cristo cambió el panorama de nuestra vida. Si usted está entendiendo esto, su vida tiene que estar cambiada. Estoy hablando con gente cambiada. Si usted no está cambiado, usted cambie hoy por este mensaje. Cambie hoy. Le conviene. ¿Por qué? Porque cuando logramos entender esto, lo más seguro será que en medio de este mundo difícil vamos a poder disfrutar. ¿Y qué es lo que disfrutamos? El reino, la soberanía. Esto no es de bla bla bla, esto es de verdad. En primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, en el 9 dice: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, hermanos, ese trabajo redentor que con el que el Señor rescató la raza de los humanos, le permitió a Jesús, en su calidad, ojo a esto, esta parte es importante, en su calidad de ser un ser humano, porque Cristo en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. Luego en la tierra fue humano, pero un humano ¿qué? Santo. Voy a contarle, la Biblia dice que Cristo es las primicias de todas las cosas. Cuando Cristo caminaba en la tierra, Él vino ¿a qué? Él vino a redimir al hombre, a redimir la raza humana, y fue el primer humano que caminó sin pecado, o sea, redimió la raza. O sea que Él mismo fue un redimido, fue el primer redimido que hubo. Cuando usted vio a Cristo caminar, era un humano redimido, el primer humano, porque Él es el que redimió la raza humana. Él caminaba como nosotros teníamos que caminar más adelante. O sea, todo lo que Él hizo en ese tiempo era para que lo hiciéramos también nosotros. ¿Me están entendiendo? ¿No me entienden? Aleluya. O sea, que al caminar en este mundo, antes de ir a la cruz, como un día caminarían todos los redimidos santos, lo hacía caminando haciendo bienes. Ahora, ¿saben por qué Él caminaba haciendo bienes? Porque Jesús era rey. Él tenía paso de vencedor. Él tenía paso de rey. Él tenía soberanía. Por eso podía ir sanando a los enfermos y librando a los cautivos por el diablo. En Hechos 10, 37 y 38 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret? Con poder y con el Espíritu Santo. ¿Usted de qué está ungido? ¿Alguno hay aquí ungido?
¿Solo yo? ¿Ah? ¿De qué están ungidos? De Espíritu Santo y de poder. La misma unción de Cristo es la suya. Pero eso es lo que nos hace soberanos. Entienda eso. Y cómo por eso él anduvo haciendo bienes, porque estaba ungido. Usted puede ir a producir actos de justicia porque usted está ungido. Una vez vino un predicador de la costa y le enseñaba a la iglesia y le decía: diga, estoy ungido y soy peligroso. Porque con la unción, Cristo lo que estaba haciendo era ejercer su soberanía celestial. Jesús, además, estando vivo, fue reconocido como rey. ¿Se acuerdan de los Reyes Magos? En Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, rey está escrito con minúscula, un reycito, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Los reyes estos venían buscando al rey de los judíos que ha nacido. Un bebé, ya lo reconocían rey. Desde que nace, Jesús fue reconocido rey. ¿Para usted Jesús es rey? Amén. Ahora dice: porque estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A Jesús se le podía adorar cuando estaba en vida? ¿Sí o no? Pues claro, porque era Dios. Era 100% hombre y 100% Dios. Entonces ellos dicen: y venimos a adorarle. Jesús no negó que era un rey. Además, porque la evidencia de su poder sobrenatural era completamente evidente en lo natural. Su poder no era un poder para ser ejercido en lo político. Yo les puedo asegurar que en su época Jesús tenía más de un voto por ahí. Yo creo que los que hoy influyen la política colombiana no le hubieran dado los pies. Aleluya. Pero mire, el reino que él tenía era para rescatar las almas de las tinieblas y trasladarlas a su luz admirable. Ese era el trabajo. Por eso, cuando habla con Pilatos, en capítulo 18 de Juan capítulo 18, versículo 33 al 38 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, 3 veces dice mi reino. Él es rey. Diga: Jesucristo es rey. Entonces, en San Juan 18:37 dice que le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Sabe una cosa? Si usted entiende esta verdad, y si yo estoy hablando por el Espíritu, y usted recibe esta verdad, usted, aleluya, es de la verdad. Si usted la puede creer, usted es de la verdad. Ahora, noten lo que va a pasar de aquí para adelante, porque esto es muy clave. Más adelante, en el lugar donde Jesús fue sacrificado, donde iba a ser sacrificado, pasa algo que es muy interesante en el Gólgota. Sobre Jesús estaba colocada, ¿qué? Una corona de espinas. Y arriba de él, en la cruz, había una inscripción que ha sido un tema de controversia, porque decía, en San Juan 19:19, decía: escribió también
Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Qué decía? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y a muchos les ha parecido una burla macabra. Una burla que estaba hecha a un reo en los peores momentos de su vida. Pero ¿saben una cosa? Yo coincido con algunos en que esa corona, ojo a esto, esa corona y esa inscripción se convirtieron en la vergüenza más grande de la muerte y de Satanás. Porque esa aparente ofensa o burla, en realidad lo que Satanás y la muerte estaban haciendo, en realidad era dar testimonio que ni la muerte ni el mismísimo Satanás pudieron evitar ese testimonio, porque tuvieron que confesarle a los hombres para siempre que Jesús Nazareno es el Rey de los Judíos. ¿De dónde tomó eso? ¿De dónde tomó eso? Fue obligado. Satanás y la muerte fueron obligados a aceptar que sí era el Rey de los Judíos. Miren, en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 11, 2, 7 al 11 dice, hablando de Cristo, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ojo a esto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Dónde estaba? ¿En dónde estaba? ¿Dónde es que estaba? En la cruz. Allí Satanás, era en la cruz donde Satanás tenía que hacer la confesión. Vamos a ver por qué. Ese era el lugar donde Satanás tenía que hacer la confesión. Y vamos a ver por qué. Donde aparentemente había vencido al Señor, él tenía que confesar que Jesucristo es el Señor. Miren, póngale cuidado. En el versículo 9 dice que Jesús está en la cruz, pero dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, note el versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, los que están en el infierno. Aleluya, aleluya. Así que usted puede decirle tranquilamente al diablo, aleluya, eso también es para ti, diablo. Aleluya, dígale al diablo, así mirando a la tierra, no al cielo, sino a la tierra, porque él está bajo nuestros pies. Dígale, eso es para ti, diablo. Aleluya, tú tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. Dígaselo. Aleluya, aleluya. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el diablo mismo en la cruz tuvo que confesar el señorío de Dios. Lo que a muchos les puede parecer una burla grotesca, en realidad era la confesión obligada del principio bíblico que está en Filipenses 2:10. Pablo, años después de la partida del Señor al cielo, le ordena a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 6, 13 al 15, dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Miren, en Apocalipsis, este título tan asombroso, Rey de Reyes, que muestra la grandeza del Señor, se transforma, en ese título se confirma la lucha que sostendrán más adelante los 10 reyes unidos a la bestia. Algún día vamos a hablar de eso. Ellos se van a enfrentar al Rey de Reyes. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero
el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Los que están con Él. Adivine quién. Uy, adivinaron. ¿Tienen don de adivinación? Aleluya. ¿Quiénes son los que están con Él? Nosotros. Aleluya. Y para terminar esto, yo quiero que usted vea esto. La magnífica visión, esa visión maravillosa del poderío del reinado de nuestro Señor Jesucristo, le fue revelado en todo su esplendor a Juan en el Apocalipsis. Mire este cuadro, y yo quiero que usted, cuando yo lea este cuadro, entienda lo que leo. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice, habla del cuadro del jinete del caballo blanco, y dice que Juan comienza diciendo: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Yo quiero que usted piense en esto. Vamos a pensar que usted sale a la calle y el cielo se abre y usted en el cielo ve un poderoso caballo blanco. Y alguien que lo montaba. Y dice que ese alguien se llamaba Fiel y Verdadero. Y usted sale y usted ve ese poderoso, ese majestuoso ser, ese caballo tan imponente, pero el que está sentado sobre el caballo es absolutamente maravilloso. Y su nombre es el Fiel y Verdadero. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que no conocía sino él mismo, y estaba vestido de ropa teñida en sangre. ¿Sabe qué era esa sangre? Porque él mismo era el Cordero. Y su nombre es el Verbo de Dios. La acción de Dios se va a mover. Él aparece allí, pero se va a mover porque es el Verbo. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Aleluya. O sea que usted sale y ve ese precioso caballo y ese precioso jinete, pero al mismo tiempo que está viendo multitudes de caballos con multitudes de jinetes. Y le aseguro una cosa, que uno de esos soy yo. Yo estoy ahí. En la visión que Dios le dio a Juan, yo estaba ahí. Y dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Oiga, mire lo que habla del vestido. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.